Mundo Educativo. Grupo número 3, Martín Sandoval, Ariel Guerrero y Luciana Espinosa. En una tierra muy lejana, había un montón de aprendizaje. Era un lugar en donde todo el mundo iba alguna vez en su vida, para buscar información y abastecerse de ella. Otros fueron obligados a venir, pero esto se verá más adelante. Este mundo se llama Mundo Educativo. En este mundo podemos encontrar cosas como soluciones a problemas genéticos, la historia de un país y sus personajes relevantes, ecuaciones y algunas programaciones, lenguajes entre otras cosas. Pero la historia que les voy a contar es de la gente que llega a este lugar y de cómo todas las materias se empezaron a combinar. En una mañana se encontraba un nuevo grupo de personas para dirigirse al mundo educativo. Entre esas personas estaba un niño llamado Javier, el cual era la primera vez en la que se encontraba ahí. Cuando bajó, un guía lo recibió y lo llevó hasta su primera clase. También cabe mencionar que Javier no sabía de esta clase, pero esta clase se llamaba Matemáticas. El guía presentó a Javier a sus nuevos compañeros y también a su profesor. Entonces empezaron a enseñar sobre los productos notables, cómo hay diferentes productos notables y cómo todos tienen un patrón. También mostraron cómo se abría gráficamente mediante una aplicación. Realmente Javier no entendió cómo utilizar la aplicación, pero cuando fue a preguntar, todos los compañeros se rieron de él porque fue el único que no entendió cómo utilizar. Después de esa clase fue llevado a arte, en donde fue presentado y le enseñaron a cómo hacer correctamente los pétalos y los tallos de una flor. Ahí conoció a un niño llamado Arturo, el cual se hizo amigo de él rápidamente. Esa clase fue mucho mejor para Javier. Luego tuvo que irse al lenguaje, en donde después de ser presentado le enseñaron sobre los cuentos e historias, y cómo es que estas pueden ser reales o ficticias, mediante identificar ciertas características de ellas. A continuación tuvo que irse a la clase de individuos y sociedades, pero esta clase no fue tan buena que digamos. Javier fue presentado a la clase y empezaron a hablar sobre líderes de revoluciones en Latinoamérica. Realmente Javier no sabía qué es Latinoamérica y mucho menos qué es un país, así que pensó que Latinoamérica era un nombre antiguo. Realmente de toda la clase solo se memorizó dos nombres bien, Simón Bolívar y Lempira, pero lo demás no se acordaba nada. Después de esa clase tuvo que irse a diseño, en donde fue presentado y le explicaron sobre qué es un flujograma, el cual se usa la mayoría de veces para hacer programaciones. Pero en sus elementos, a Javier le interesó uno en específico, el cual era la repetición. Habían tres tipos de repeticiones: repetir n veces, repetir infinitamente y repetir hasta que se cumpla cierta condición. Luego de esa clase tuvo música, en donde fue presentado y el profesor le pidió que escogiera un instrumento. Una niña se le acercó, esa niña se llamaba Carla. Le dijo que le recomendaría que toque la flauta barroca. Entonces Javier lo intentó y le salió perfecto. Y también Carla le enseñó cómo tocar algunas notas. Ese fue su instrumento por algún tiempo. A continuación Javier tuvo educación física, en donde fue presentado y el profesor les dijo a los estudiantes que iban a aprender a bailar un baile llamado el San Juanito. Entonces el profesor puso un video de cómo bailarlo y empezaron a practicar entre todos. Javier quedó exhausto, pero aún tenía que asistir a sus últimas 3 clases. La primera de ellas fue inglés, en donde hablaban un idioma diferente, pero se las arregló para entender el idioma y aprendió cómo usar el verbo to be. Además, aprendió cómo utilizar el will y el going to. Después tuvo que ir a francés, donde estaban hablando sobre ciudades y otras cosas, pero en otro idioma, obviamente. Lo único que aprendió a decir es bonjour, comment tu t'appelles? Hola, ¿cómo te llamas? Finalmente tuvo ciencias, en donde fue presentado y le enseñaron sobre la selección natural y cómo ésta se basa en las habilidades que le ayudan a sobrevivir a un individuo y cómo éstas quedarán en su linaje para siempre. Tras terminar clases, Javier fue a buscar a sus amigos. Encontró a Carla, pero ella se estaba dirigiendo a la oficina de la directora. Javier entró con la excusa de que no entendía nada ni en sociales ni en matemáticas, pero cuando entró visualizó un artefacto, el cual parecía estarse rompiendo, y efectivamente el artefacto se rompió. Pues resulta que ese artefacto era la división entre todas las materias, pero como se rompió, eso significa que todas las materias se estarían mezclando. Al ver lo que había sucedido, la directora y Carla quedaron aterrorizadas, porque al final habían mezclado todas las materias. Carla salió corriendo junto a Javier, para ver si es que notaban algún cambio, pero realmente no había nada relevante. Así que regresaron a la oficina de la directora, a decirle que todo estaba bien, pero misteriosamente la directora había desaparecido. Al regresar a clases todo estaba mezclado.
en las clases habían cosas como divisiones mezcladas con francés y science. Entonces Carla, Javier y Arturo decidieron acudir a la directora para consultarle si había una forma de dividir las materias, y efectivamente la había. Resulta que para dividir las materias tenías que pasar la materia mezclada. Sin perder nada, Javier, Arturo y Carla decidieron ir a la clase mezclada, a ver si lograban pasar la clase. En el momento en donde se mezcló todo fue amplificándose más, y esto afectó a la cuarta pared, haciendo que la narración se volviera un poco en inglés. So our protagonists tried to do the test, but every time that they tried, they failed. They discovered that every exam is different, so they tried to look if there is going to be an easier exam. So after a lot of exams, they found a science exam that it was pretty normal. So they decided to study for the exam, and they passed the exam. But after they passed, nothing changed. After studying all of the natural selection and artificial selection, it doesn't happen anything. So they decided to go and tell the director that nothing changed, but when they came to her office, they saw that the artifact that was broken suddenly wasn't, and everything came back to normal. Todo se arregló, todo se reparó, y nuestros protagonistas fueron héroes para ese mundo. Y así termina esta linda historia.